Pongo a grabar ahora. Ahí va. Bueno, decíamos entonces, respecto a la forma de elección del Poder Ejecutivo, que en el presidencialismo hablamos de voto directo. Cuando vamos al parlamentarismo, que es lo que nos interesa en la clase de hoy, el voto es indirecto. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que la elección del primer ministro, que es el que ocupa el cargo del Poder Ejecutivo, no surge de nuestro voto directamente, sino que nosotros lo que hacemos, como ciudadanos, es votar a una serie de parlamentarios que van a integrar efectivamente el Parlamento, lo que sería el Congreso en Argentina, y esos miembros del Parlamento van a votar quién va a ser el primer ministro. ¿De dónde van a sacar ese primer ministro? De uno de sus miembros. O sea, el primer ministro va a ser miembro del Parlamento. ¿Sí? No viene de afuera, está dentro del Parlamento. Esa elección o esa decisión que los parlamentarios toman de elegir a uno de sus miembros como primer ministro se conoce como voto de confianza. Cuando ustedes vean en los textos que se habla de voto de confianza del Parlamento, van a estar hablando o van a estar pensando en que los parlamentarios tomaron la decisión de formar gobierno, de generar un nuevo poder ejecutivo, ¿sí? De nombrar un nuevo primer ministro. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Bien, entonces, el voto de confianza tiene dos formas de ser pensado. Uno puede ser un voto de confianza explícito y otro no explícito. Cuando es explícito, implica que efectivamente para, eh, para poder formar gobierno tiene que establecerse de manera concreta que existe una mayoría de el 50% más uno de los parlamentarios, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Gran Bretaña. ¿Sí? Con lo cual, ¿esto qué implica? Que efectivamente para formar gobierno en países como Gran Bretaña y otros que tienen esta característica, tiene que sí o sí formarse una mayoría. En los países donde esto no sucede, lo que puede ocurrir es que haya gobiernos minoritarios, es decir, gobiernos que tienen más parlamentarios que los demás, pero no tienen una mayoría en el Parlamento. ¿Sí? No, ¿se comprende esto? Es decir, son gobiernos que tienen más parlamentarios unidos, digamos, que los que tienen, digamos, los partidos de la oposición, pero no consiguen tener el 50% más uno del Parlamento. Bueno, esto es ¿Podría posible ser Suiza solamente. eso? ¿Perdón, cómo? ¿Podría ser Suiza? Que son minoritarios y se Mira, elige. no te puedo responder porque desconozco si tiene esta característica o no. Pero si la tiene, a ver, si se exige un voto de confianza explícito como en Gran Bretaña y no llegas a la mayoría, no puedes formar gobierno. Claro. Eh, en ese caso, necesitarás sumar otro partido a la coalición para llegar a la mayoría o formar otro tipo de coalición. Si no, no puedes formar gobierno. En el caso de Gran Bretaña no hay coaliciones, pero ahora lo vamos a ver y vamos a explicar por qué, pero cuando lleguemos ya conociendo cuáles son las variables. Si te querés fijar lo de Suiza y tenés ese dato, lo vemos, no hay problema. Si no, para la clase que viene, no hay problema. Bueno, No, volviendo a lo que. Sí, viste que me había quedado algo en sistemas comparados uno que ellos están formados por cantones o algo así, y sí. pensé que era muy implícito en cuanto a que no tiene la exigencia de ser que tengan la mayoría del 50 más uno, sino que por ahí, Pasa con que diferentes. ahí hay dos cuestiones distintas. El cantón, lo que vos decís, es lo que sería acá la provincia o el distrito, que Ah, tiene que ver con las circunscripciones electorales, que son dos cosas distintas. Yo estoy hablando una vez que la elección ya pasó. El voto de confianza claro, ocurre yo te estoy en diciendo el el periodo Parlamento. postelectoral. Cuando ya el resultado está puesto y ya sabemos cuántos parlamentarios tiene cada partido en el Parlamento. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se eligen los parlamentarios en Gran Bretaña, ahora lo vemos, pero estamos hablando ahora, digamos, de cómo se forma el Ejecutivo. Y es a través, lo que ustedes les tiene que quedar, digamos, en la cabeza, es que se forma a partir del voto de confianza
de los parlamentarios que implica un voto indirecto, ¿sí? A diferencia del voto directo del presidencialismo. Entonces, tenemos una diferencia en cuanto a la composición, una en cuanto a la formación del Poder Ejecutivo, y ahora vamos a introducir una tercera y muy importante diferencia que tiene que ver con la relación entre los dos grandes poderes democráticos, digamos, de un país, que son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Acá se va, si yo le decía que se diferenciaba en el punto anterior mucho entre parlamentarismo y presidencialismo, acá evidentemente esta diferencia explota por completo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en una primera instancia, cuando hablamos de presidencialismo, una relación de separación absoluta de poderes. ¿Sí? Y les pido acá un esfuerzo. No lo pensemos en términos republicanos, de lo que ustedes conocen a simple vista como división de poderes. Acá estamos hablando de otra cosa distinta. Cuando hablamos de separación institucional de poderes en un presidencialismo, vamos a estar hablando de que esto lo podemos observar de distintas maneras. La primera de ellas es que el poder legislativo no tiene ninguna forma de injerencia en la elección del poder ejecutivo en el presidencialismo. Es decir, cuando nosotros elegimos poder ejecutivo en un presidencialismo, lo hacemos a través del voto. Es decir, el Parlamento o el Congreso no interviene de ninguna manera. Asimismo, esta separación se puede observar de una segunda manera, que es a través de la composición o de los miembros que forman parte de cada uno de estos dos poderes. Esto, digamos, surge a simple vista, ustedes lo conocen. Un miembro del Poder Legislativo no puede ocupar al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea, un cargo en el Poder Ejecutivo y viceversa tampoco. Un miembro del Poder Ejecutivo no puede al mismo tiempo ocupar un cargo en el Poder Legislativo. Entonces, hay una separación absoluta en el presidencialismo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Sí? Lo cual no significa que después tengan distintos tipos de vinculaciones. Por eso hablamos de separación institucional, no separación política, que son dos cosas distintas. Cuando vamos al parlamentarismo, esta relación sucede o se funciona a la inversa. Es decir, no hay separación institucional, hay unificación institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque todo esto que mencionábamos antes funciona al revés en el presidencialismo. Por ejemplo, el Parlamento, en este caso, no solo forma parte o tiene injerencia en la formación del Poder Ejecutivo, en un parlamentarismo, sino que su principal tarea, la principal tarea del Parlamento es formar gobierno en un parlamentarismo. ¿Sí? Entonces, acá ya encontramos una diferencia fundamental, lo que decíamos antes del presidencialismo. Y en segundo término, en este caso, no solo un miembro del Parlamento puede formar parte del Poder Ejecutivo, a diferencia de lo que mencionamos anteriormente del presidencialismo, sino que necesariamente debe ser así. El primer ministro o el canciller en Alemania debe ser en una primera instancia miembro del Parlamento. Lo cual también ocurre, por ejemplo, con los ministros. Los ministros británicos o alemanes son a su vez parlamentarios también. Entonces, eso les otorga un grado de legitimidad democrática más importante que lo que ocurre en un presidencialismo. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que sucede esto? Igual ya se va a terminar el tiempo, vamos a tener que volver, pero... Y de más control también. ¿Cómo? Y de mayor control. Correcto, porque, a ver, en el presidencialismo los ministros dependen del decreto presidencial para ser nombrados y destituidos. En cambio, en el caso del